Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Armenia Velázquez, la bióloga del campo, y te doy la bienvenida a una nueva cápsula en la cual te hablaré acerca del impacto de la diversidad biológica de los suelos en las poblaciones de nemátodos en el cultivo de uva. Esta es una conferencia que impartí en el año 2016 en el marco de la reunión técnica binacional México-Chile. Es una conferencia muy vigente aún porque el problema de nemátodos sigue estando presente no solamente en el cultivo de uva, sino en diferentes cultivos en todas las regiones de México y Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulos, espero que esta información te sea de interés, te sea de utilidad para el manejo integrado del problema de nemátodos en tu cultivo. Iniciaré comentándote acerca de la diversidad biológica. Este es un concepto que a mí en lo personal, en mi formación de bióloga, me es muy familiar, porque la diversidad regularmente se asocia con la gran cantidad o gran variedad de especies o organismos vivos en un ecosistema dado. Tal como ves aquí en la imagen, si pensamos a lo mejor en una selva, en un bosque, pues es fácil identificar, se podría decir, o visualizar más bien diferentes especies de plantas, animales que integran ese ecosistema. Pero en el caso del agroecosistema, que es un concepto que ya te he hablado en las cápsulas anteriores, por si te las has perdido, aquí te dejamos el link, y podrás ver que en ese agroecosistema tenemos la planta como un organismo vegetal, pero también debajo del suelo una diversidad biológica muy rica de la cual a veces no somos conscientes. Sin embargo, el suelo alberga un cuarto de la diversidad biológica del planeta. Imagínate la cantidad de organismos que conviven ahí con la planta cumpliendo diferentes funciones, como ya lo he comentado anteriormente. Pues bueno, conceptualmente, la diversidad biológica se refiere a una amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y sus patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según los procesos naturales y también bajo la influencia creciente de las actividades del ser humano. Una de las pioneras en el estudio de la diversidad del suelo específicamente es, sin lugar a dudas, la doctora Elaine Ingham, quien por allá a inicios del año 2000, ella introdujo a nuestra actividad agrícola un concepto muy innovador para ese entonces, que es la cadena alimenticia en los suelos agrícolas, de la cual anteriormente hemos hablado. Ella es fundadora del laboratorio Soil Food Web, una cadena de laboratorios muy reconocida a nivel mundial, y se dedica básicamente a conocer las interacciones de estos microorganismos, bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos, y cómo estos impactan en cierto modo la salud de los cultivos. Una cadena alimenticia sana está asociada, por supuesto, con la salud del cultivo. Y de esta cadena alimenticia se desprenden esas interrelaciones. Les comentaba en cápsulas anteriores que la planta es el primer eslabón de la cadena alimenticia. Es ese organismo fotosintético que tiene la capacidad de transformar la energía luminosa en energía química, en este caso hidrocarbono, y lo introduce en la cadena alimenticia, es decir, la planta transforma esa luz del sol en fotosintatos, en carbono, que posteriormente van a ser aprovechados por el resto de los organismos que integran la cadena alimenticia. Tenemos los exudados radiculares, la materia orgánica, y a partir de ahí diferentes eslabones que conforman esa cadena. Y dentro de estos eslabones hay un grupo de organismos que se llaman nemátodos. Los nemátodos son organismos, les comentaba en la cápsula anterior donde les hablaba de el control de nemátodos con el uso de un hongo macromiceto que se llama Pleurotus. Los nemátodos son una especie de gusanitos o de lombricitas microscópicas, no las podemos ver a simple vista, necesitamos de un microscopio para poder observarlos, extraerlos del suelo y posteriormente poderlos observar. Y estos nemátodos, como pueden apreciar aquí en esta imagen, tenemos consumidores de raíces, que son los nemátodos que podrían considerarse fitopatógenos, pero también tenemos los llamados nemátodos de vida libre o nemátodos benéficos,
que consumen hongos, consumen bacterias, inclusive hay un tipo de nemátodos que se conocen como nemátodos predadores que tienen la capacidad de controlar las poblaciones de otros nemátodos. Entonces, este grupo de organismos es muy reconocido, desafortunadamente, por los efectos negativos que causa en los cultivos. En la cápsula anterior les estaba comentando pues acerca de los porcentajes de pérdidas que se tienen por efecto de los nemátodos y cómo, por ejemplo, el nemátodo cuyo género es Meloidogyne está ampliamente distribuido por todo el mundo y ataca una gran variedad de cultivos. Entonces, bueno, dentro de las alternativas que tenemos para controlar nemátodos, pues está el uso de extractos botánicos, otros microorganismos, incluso los nemátodos predadores, como lo comentábamos anteriormente, pero hoy quiero hablarles de este enfoque distinto, el preguntarnos por qué esos nemátodos han crecido desmesuradamente a tal grado de ocasionar un problema fitosanitario, es decir, cómo se volvieron tan dominantes a tal grado de dañar o causar un daño económico en la raíz, limitando su productividad. ¿Qué es lo que está de fondo? Esa es la relación que guarda con la diversidad. Y con el objetivo de respondernos las siguientes preguntas, ¿sí?, que dieron origen a esta conferencia y a estos resultados, les quiero comentar que lo primero que nos preguntamos fue ¿qué relación tiene esa diversidad microbiana con la incidencia de nemátodos? ¿Guarda alguna relación? Es decir, hay artículos que mencionan que pues mientras más degradada está la biota del suelo, la biodiversidad del suelo, pues mayor incidencia de nemátodos, enfermedades, plagas. En este caso, guarda una relación el hecho de que tengamos poca materia orgánica, de que un suelo esté agotado, esté degradado, con que haya una mayor incidencia de nemátodos. Y si es así, pueden reducirse las poblaciones de nemátodos, optimizando la diversidad microbiana del suelo. Es decir, más allá del control biológico, más allá de pensar en reducir las poblaciones de nemátodos o en eliminar a los nemátodos fitopatógenos como se proponen algunas técnicas químicas, fumigando, esterilizando el suelo, si vamos un poco más allá, ok, ¿qué carencia del suelo es la que está ocasionando la alta incidencia de nemátodos? Entonces esas fueron nuestras preguntas de investigación. Y en Caborca, Sonora, tomamos una superficie de 4 cuadros de aproximadamente 5 a 6 hectáreas cada una, con 2 variedades de uva, Perlet y Superior. Cada semana, a partir de marzo, que es cuando se inicia el ciclo del cultivo, se incorporaron 10 litros por hectárea de ácidos húmicos hasta que completamos 80 litros por hectárea. Cada 15 días se aplicó 1 kilo por hectárea por aplicación de un consorcio microbiano cuyo objetivo es reducir la incidencia de nematodos fitopatógenos y contiene Purpureosilium lilacinum, que es un hongo nematófago. Tiene Bacillus thuringiensis y Bacillus popileae, que son 2 bacterias también que se ha mostrado que pueden tener efecto nematicida. Y cada mes adicionalmente se incorporó 1 litro de un consorcio microbiano compuesto por bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, solubilizadores de potasio y micorrizas. Estos organismos son considerados estimuladores del desarrollo vegetativo. Entonces es muy importante no solamente ver pues, el aspecto del biocontrol, sino también ver el aspecto de restaurar la biota del suelo a la vez que estimulamos el desarrollo del cultivo. Los parámetros evaluados fueron el perfil microbiológico, las poblaciones de nematodos fitobenéficos y fitoparásitos y los índices de diversidad, porque en lo que nos estamos enfocando es en la diversidad del suelo. Queremos ver si existe una correlación entre la diversidad biológica y la incidencia de nemátodos. Estos son los resultados. Miren, tenemos el perfil microbiológico de los suelos antes
y después de cada uno de los tratamientos que anteriormente les acabo de mencionar. El perfil microbiológico es un análisis en el que se monitorean las poblaciones de distintos grupos de organismos del suelo. Tenemos el cuadro A en marzo, el cuadro A en junio, después de la cosecha. ¿Ok? Se realizó un muestreo inicial en marzo, un muestreo para concluir en junio, y así se hizo con cada uno de los cuadros: cuadro A, cuadro B, cuadro C y cuadro D. Aquí tenemos los rangos de estos parámetros y los grupos analizados fueron bacterias aerobias, pseudomonas, fijadores de nitrógeno, Azospirillum, solubilizadores de fósforo, de potasio, hongos y levaduras. Vean ustedes en el cuadro A, entre marzo y junio, no hay una diferencia muy marcada entre lo que son las bacterias aerobias, ¿sí? Sin embargo, a inicios del ciclo teníamos 1 millón de pseudomonas y en junio 4 millones. Como aquí estamos hablando de escalas logarítmicas, realmente pues de 1 millón a 4 millones no es una diferencia muy marcada. De 2 millones de fijadoras de nitrógeno se subió a 4.650.000. De 500 hubo una reducción, vean aquí en el caso de Azospirillum, y de los solubilizadores en particular hubo una reducción, ¿sí?, del inicio del ciclo del cultivo a la post cosecha, es decir, ya después de la cosecha se redujeron las poblaciones de estos grupos microbianos y hubo un incremento en las poblaciones de hongos y levaduras. El más marcado está, por ejemplo, en estos otros 3 grupos. En el cuadro B pasó de 300 unidades formadoras de colonia a 3.500 unidades formadoras de colonia. Se me pasó a decirles que esa era la unidad de medida. Unidades formadoras de colonia UFC, 3.500 UFC versus 300 que había al inicio, de 200 que había al inicio a 3.000 y de 100 a 3.000. Hubo un incremento en las poblaciones de hongos benéficos y, como pueden ver, pues fluctuaciones relacionadas con la solubilización, la estimulación, como es natural, porque después de la cosecha hay ciertas poblaciones de microorganismos que se agotan. El grado de exudación o el rango de exudación de la raíz también puede bajar en la poscosecha. Estamos hablando de 2 etapas fenológicas del cultivo distintas. Al inicio de la temporada, que la planta tiene mucho vigor, hay un gran desarrollo radicular, un gran rango de exudación, y pues al final baja ese rango de exudación. Me refiero pues a después de la cosecha. Sin embargo, sí hubo un efecto significativo en lo que corresponde a la diversidad, porque recuerden que la diversidad lo que busca es un equilibrio entre los grupos de microorganismos. Aquí que teníamos, vean estas discrepancias de 3 millones, aquí teníamos 1.300, las diferencias son muy marcadas. Aquí se mantiene aproximadamente en 3 millones la población, pero suben algunas otras poblaciones de microorganismos y eso hace que se equilibre en cierto modo la biota del suelo. Y eso es lo que nos está diciendo la diversidad. Por ejemplo, en marzo teníamos 0.32, el índice va de 1 a 3.5, el índice de diversidad de especies. Entonces vean cómo este estaba al inicio debajo de rango, pero en junio el cuadro A subió a 1.22, en el cuadro B de 0.13 a 1.34, en el cuadro C de 0.2 a 1.34 y en el cuadro D, que era el que tenía la diversidad mucho más baja de 0.07, subió a 1.02. Entonces estamos en cada uno de los cuadros en la poscosecha ya dentro del rango deseado, pero aún cerca del límite inferior, es decir, con mucho riesgo a la baja. Este es un suelo en el que apenas se inició, digamos, con la inoculación de estos microorganismos a regenerar o a restaurar. La riqueza de especies no es muy alta, debe estar entre 0 y 1, y si se dan cuenta, pues la mayor, por ejemplo, se tiene aquí, pero técnicamente todos están debajo, digamos,
cerca del límite inferior del rango. En lo que respecta a la relación de hongos y bacterias, tenemos una recuperación muy importante prácticamente en todos los cuadros. La relación hongos-bacterias es muy importante en los suelos. En una cápsula posterior les voy a hablar de este concepto, pero está relacionada con el contenido de materia orgánica del suelo, con la relación carbono-nitrógeno del suelo. Inclusive, para que se den una idea de la importancia de la relación hongos-bacterias, cuando esta es muy baja, eso favorece la presencia de malezas. Entonces, imagínense, la relación hongos-bacterias nos habla del contenido de calcio, de la movilización de nutrientes en la raíz. Los hongos son indispensables en la raíz para mejorar la estructura del suelo, para retener humedad, para movilizar nutrientes. Entonces, pues imagínense en un clima desértico como es el caso de Caborca, Sonora. Para los que no conozcan, Sonora está ubicada al noroeste de nuestro país, en el estado de Sonora, y Caborca es una zona muy desértica con suelos arenosos, calcáreos, con pHs ácidos y con una muy baja proporción de materia orgánica. Entonces son suelos en los que la retención de humedad es indispensable, y sobre todo también la acumulación y la asimilación de materia orgánica, y esa es una función primordial para los hongos. Adicionalmente, yo les comentaba acerca de la doctora Elaine y de sus aportaciones al conocimiento de la biota del suelo, y una de sus aportaciones justamente corresponde a la relación hongos-bacterias. Y lo que la doctora menciona es que mientras más leñoso, mientras más, digamos, la planta tiende a complejarse, es un frutal, la relación hongos-bacterias tiene que ser más alta. Cuando la relación hongos-bacterias es baja, los cultivos que se van a ver favorecidos en esas condiciones de dominancia bacteriana, pues van a ser precisamente cultivos herbáceos o cultivos de ciclo corto. En este caso, pues la uva es un frutal, y la relación carbono-nitrógeno que demanda este cultivo para su sano desarrollo tiene que ser alta. Es por eso que en este parámetro en particular, en conjunto con la diversidad, pues se nota una mejora muy importante. Pero vamos a la pregunta, ¿sí?, que nos hacíamos: ¿qué relación guarda esto con los nemátodos? Vean, realizamos un análisis en abril de las poblaciones de nemátodos que tienen esos suelos, y realizamos otro análisis posteriormente en junio, una vez que concluimos con las aplicaciones que les comentaba. Aquí tenemos el número de nemátodos en 100 gramos de suelo. Vean ustedes cómo inclusive en el cuadro B teníamos en abril más de 1000 individuos por 100 gramos de suelo. Son poblaciones altas. Si acaso el cuadro C, está debajo de los 100 individuos, 100 nemátodos en 100 gramos de suelo, pero el resto de los cuadros, el cuadro A, el cuadro B, el cuadro D, están por encima de los 100 individuos, y el cuadro B inclusive por encima de los 1000 individuos en 100 gramos de suelo. Eso sobrepasa el umbral económico para el cultivo de uva. ¿Y qué problema tenemos con los nemátodos? Pues como les comentaba en la cápsula anterior, estos organismos pueden ocasionar lesiones en la raíz, y por esas lesiones pues se facilita el ingreso de otros patógenos. Tal es el caso de hongos fitopatógenos que pueden ocasionar pudriciones o problemas aún mayores en el cultivo. Entonces, bueno, se tenía una población elevada, en este caso, como nos marca este cuadro gris oscuro, de Meloidogine, que era el nemátodo predominante en los análisis que realizamos en el mes de abril. Y durante el mes de junio pasó algo curioso. El cuadro B, que pues desde luego era el más alto, teníamos más de 1000 individuos, pues ya lo tenemos por debajo de 10 individuos. Es un resultado muy importante. Aún hay Meloidogine, pero se redujeron considerablemente las poblaciones. Notamos la presencia de otro nemátodo. Este es un nemátodo considerado lesionador. Meloidogine es agallador, Pratylencus es lesionador en el caso del cultivo de uva. Vean ustedes las poblaciones, está justo por encima de 10, y aquí tenemos aproximadamente 150
individuos, hay otro nemátodo fitopatógeno, pero en el análisis monitoreamos las poblaciones de nemátodos de vida libre, que son los predadores que les mencionaba hace rato y que pueden también controlar poblaciones de hongos, de bacterias, en fin, estimular la diversidad del suelo. ¿Qué es lo que observamos aquí? Pues en los dos cuadros, el cuadro C y el cuadro D, poblaciones por encima de 100 individuos en 100 gramos de suelo. Es bien interesante esto porque si se dan cuenta, en las inoculaciones que realizamos no inoculamos nemátodos benéficos. Sin embargo, bacterias, hongos benéficos, ácidos húmicos, que básicamente es materia orgánica, atraen organismos benéficos. Entonces, si ustedes empiezan, me voy a regresar aquí a la cadena alimenticia, si restauramos esta parte de una manera integral, trabajamos incorporando materia orgánica y luego incorporamos organismos benéficos, ¿sí? Van a restablecerse otros eslabones de la cadena alimenticia. Aquí tenemos, por ejemplo, consumidores de hongos y bacterias. Si en el suelo hay deficiencias de bacterias, hay deficiencias de hongos, como comentábamos y como lo vieron en el análisis, las poblaciones de hongos muy bajas, ¿qué es lo que pasa en esta cadena alimenticia? Si bajan las poblaciones de pues como está encadenado con van a bajar las poblaciones del predador. En este caso, el nemátodo se queda sin fuente de alimento, entonces sus poblaciones también bajan. Si las poblaciones de estos hongos suben, entonces van a subir las poblaciones también de los benéficos. Recordemos que por eso es el concepto de cadena. Los organismos están entrelazados en sí. Entonces, si nosotros buscamos, es que me está ocasionando problemas un nemátodo, voy a aplicar un nematicida. ¿Qué tan específico es el nematicida químico que estás aplicando? ¿Ese nematicida químico está afectando los benéficos también o está afectando solamente la especie o el género que tú buscas? Y si está afectando a otros organismos de la cadena alimenticia, vamos a suponer que está afectando también a los predadores o también a otros nemátodos, pues entonces se van a generar desequilibrios en la cadena alimenticia, como lo veíamos en los análisis iniciales. Entonces, bueno, este es un comienzo, pero les vuelvo a repetir, como se los he dicho en las cápsulas anteriores, es muy importante el monitoreo, el análisis de la salud del suelo y no solamente enfocarnos en qué patógeno, es que quiero conocer las poblaciones del patógeno, ¿no? Vayamos un poco más allá, como les comentaba, enterémonos cuál es la diversidad del suelo, porque a lo mejor estamos tratando de controlar un problema basándonos solamente en un factor, la población de nemátodos fitopatógenos, cuando en realidad tenemos otras alternativas. Imagínense este ensayo, continuar, ¿qué es lo que vamos a observar? El suelo se va a ir regenerando, vamos a regenerar el suelo, vamos a recuperar buenos niveles de materia orgánica, vamos a atraer poblaciones de nemátodos benéficos o nemátodos de vida libre al suelo, y va a llegar un momento en que este meloidogine, tal cual como lo vemos aquí en el cuadro B, pues esté en poblaciones controladas que ya no nos estén ocasionando un daño económico en nuestro cultivo. ¿Y por qué es importante la diversidad? Porque en el suelo se necesitan diferentes mecanismos para controlar a ese nemátodo. Les hablaba en la cápsula anterior de la posibilidad de incorporar Pleurotus al suelo y que este hongo benéfico o sus extractos pues contribuyan a reducir las poblaciones de nemátodos. Pero si nosotros incorporamos también otros microorganismos con mecanismos de acción diferentes, pues las posibilidades de controlar un brote o una incidencia de este patógeno son mayores. Por ejemplo, estos artículos que les comparto, se reporta el uso de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en el control biológico de Meloidogina incognita. En el ensayo que nosotros realizamos les compartía que inoculamos Purpureosylium lilacinum y otras 2 bacterias, pero en este caso Trichoderma harzianum es un hongo que regularmente se usa para controlar hongos fitopatógenos. Entonces realmente es muy interesante, fíjense, esto está publicado desde el año 2006, realmente resulta muy interesante que un hongo que se dedica a controlar otros hongos también tenga un efecto
nematicida. Aquí nos menciona este artículo que Bacillus thuringiensis produce unas toxinas que tienen un efecto de biocontrol sobre Meloidogine incognita. Y aquí en este otro artículo también vemos que Trichoderma harzianum puede reducir la población de Meloidogine incognita en plantas de pepino en condiciones de invernadero. Entonces vean ustedes como si nosotros buscamos la manera de restaurar y de reinocular estos microorganismos al suelo, puede haber diferentes actores que estén contribuyendo a controlar las poblaciones del nemátodo. Este estudio del 2008, vean ustedes, aquí se evaluó la eficiencia de Bacillus thuringiensis, las toxinas que produce, que era el artículo que les comentaba aquí atrás, y aquí vemos los resultados. Tenemos el control, tenemos el tratado, y pues miren, no hay nada más que decir, una imagen habla más que 1000 palabras. Este es el testigo y este es el inoculado con Bacillus thuringiensis. Vean la planta, cómo sí se desarrolla, esta planta no se desarrolla. Y aquí tenemos inclusive, se pueden apreciar en el control o en el testigo, ¿sí? Se pueden apreciar los nódulos que causa este nematodo fitopatógeno, Meloidogine incognita. Se deforma la raíz y estas deformaciones pues impiden que se nutra, que tome agua adecuadamente. Estas deformaciones limitan el desarrollo de la planta, como lo pueden ver aquí. Y acá tenemos el tratamiento con las toxinas de Bacillus thuringiensis. Vean cómo no se aprecia la formación de agallas, como se ve acá. Acá no tenemos agallas y la raíz está más limpia. Entonces, en el caso de Paecilomyces lilacinus, este es un hongo, les comentaba, que parasita también nemátodos, pero ¿saben qué es lo interesante de este hongo? Que este hongo puede romper el ciclo del nemátodo. Regularmente cuando ustedes incorporan un nematicida químico, el nematicida químico afecta un estado del ciclo o de una etapa fenológica del nemátodo. En este caso el juvenil, también llamado J2, regularmente es el efecto que tienen los nematicidas químicos. Sin embargo, se ha encontrado que Paecilomyces lilacinus es un hongo nematófago que tiene la capacidad de afectar diferentes estados del ciclo de vida del nemátodo. En este caso lo vemos afectando los huevecillos. Estas son imágenes de microscopio. Vean ustedes, este es el quiste o huevecillo. Regularmente aquí hay un nemátodo dobladito esperando salir, un gusanito. Pero en este caso vemos que el hongo lo ha degradado completamente, así como se aprecia aquí también, está degradado y empieza a salir desarrollo o crecimiento micelial a partir de este nemátodo. Esta imagen está muy clarita, pero sí creo que se puede apreciar, está el quiste totalmente degradado y estos filamentos muy finos que se ven aquí son también o corresponden al desarrollo del hongo nematófago. Entonces se ha reportado que además de tener efectos sobre el conocido J2, que es el infectivo, es el estado infectivo del nemátodo, este juvenil es el que ocasiona daños en las raíces. Aquí se ve el micelio del hongo también parasitando a este nemátodo, lo inmoviliza a partir de las toxinas y a partir de ahí empieza a degradarlo totalmente. Entonces, Paecilomyces tiene la característica de que inhibe el desarrollo del nemátodo, del huevecillo y también de las hembras. Las hembras de este nemátodo, resulta que les mostraba aquí anteriormente estas agallas, ¿sí? La hembra tiene la capacidad de desarrollarse dentro de estas agallas, produce unas sustancias que lo que hacen es como desarrollar exageradamente las células de la raíz, como ocasionarle tumores y a partir de ahí se está alimentando, se está nutriendo y en un periodo aproximadamente de 20 a 30 días expulsa una masa de huevecillos, de quistes hacia la zona radicular para continuar infectando. Entonces imagínense, una hembra tiene la capacidad de liberar cientos de huevecillos cada mes.
en un quiste puede haber en una agalla, puede haber más de una hembra. Imagínense la capacidad infectiva que tiene este nemátodo. Entonces, pues es muy importante no solamente destruir o digamos degradar o controlar este tipo o esta fase del nemátodo, sino romper su ciclo para que tengamos realmente un manejo sostenible, un control sostenido de este hongo. Paecilomyces más Tricoderma puede ser una mancuerna que contribuya a disminuir de manera eficiente la incidencia de nemátodos. Este es un estudio que realizamos con una cepa de Tricoderma. Vean ustedes, aquí tenemos Fusarium oxysporum, forma especial Lycopersicii, que es un hongo fitopatógeno que afecta particularmente los cultivos hortícolas, específicamente el tomate. Y lo que tenemos acá es un medio de cultivo donde colocamos un fragmento de Tricoderma harzianum. Así crece regularmente el hongo, así crece regularmente el patógeno. Aquí tenemos el benéfico, aquí tenemos el patógeno. Y en estas 3 cajas que tenemos al centro, aquí se colocó un fragmento de Fusarium. A los extremos se colocaron fragmentos de este hongo benéfico, Tricoderma harzianum en desarrollo, y podemos ver inclusive cómo Tricoderma harzianum crece encima del hongo fitopatógeno. ¿Lo pueden ver? Esta es una prueba de antagonismo, así se llama. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Que Tricoderma harzianum, aparte de tener efecto nematicida, como comentábamos anteriormente, pues también tiene un efecto controlador sobre otros microorganismos asociados que también pueden causar patogenicidades en el cultivo. Entonces, la diversidad es muy importante, les reitero, porque tenemos diferentes mecanismos de acción controlando un problema, ¿sí? La diversidad es como si en una sociedad nosotros tuviéramos maestros, médicos, enfermeros, dentistas y diferentes profesiones, ¿sí? Entonces, todos estos cumplen una función que es elemental para la sociedad. Ahora imagínense ustedes que en lugar de que tuviéramos toda esa diferentes profesiones, carpinteros, etcétera, diferentes oficios, de repente todos quisiéramos dedicarnos a lo mismo, todos quisiéramos ser cantantes o todos quisiéramos ser youtubers, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Pues dejaríamos atendidas otras áreas que son elementales para el funcionamiento de nuestra sociedad. Entonces es lo que pasa en el suelo. Si la diversidad disminuye y dejamos de tener estos tipos de organismos que controlan de diferentes maneras nemátodos o controlan hongos o estimulan el desarrollo del cultivo, entonces el cultivo se va quedando desprotegido y nosotros tenemos que incorporar ayudas químicas para sostener de manera artificial ese sistema, pero pues definitivamente no es algo viable, como ya lo vimos, tanto en el tema de costos como en temas ambientales, en el impacto ambiental, pues no es sostenible mantener de manera artificial nuestro cultivo. Necesitamos, y es muy importante, regenerar los suelos, pero sobre todo partiendo de la base de la diversidad. ¿Y por qué queremos asociar microorganismos? ¿Sí? ¿Y por qué es importante la diversidad? Porque no solamente los benéficos se asocian, los patógenos también se asocian. Y en este estudio, que ya tiene rato, es de 1980, Padilla y colaboradores estudiaron la interacción entre Meloidogine y Fusarium, que era lo que ya les venía platicando anteriormente. El nemátodo ocasiona lesiones y el hongo aprovecha para ocasionar pues una mayor infección. Recordemos que Meloidogine es un parásito, que Fusarium es un patógeno, y es una diferencia importante. Al parásito le interesa mantener a su hospedero vivo, porque es donde vive, ¿sí? Él es parásito, él necesita un espacio donde vivir, entonces por lo tanto mantiene a su hospedero vivo. En el caso del patógeno no. El patógeno ocasiona un daño, ocasiona una enfermedad, la patogenicidad, y luego posteriormente infecta otra planta. Entonces son hábitos diferentes.
Es muy importante esa diferencia porque Meloidogine no va a matar al cultivo, va a reducir su desarrollo, pero en el caso de Fusarium sí puede reducir la viabilidad, inclusive matar la planta. Entonces aquí en esta tabla de resultado tenemos los valores promedio del peso de las partes aéreas, las raíces y el índice de nódulos radiculares de plantas de arveja, en este caso pues chícharos les decimos aquí en México. La variedad es Little Marble y son inoculadas con Meloidogine y Fusarium obsisporum en diferentes combinaciones y épocas. Fíjense qué interesante esto. Aquí donde dice MS, inocularon Meloidogine a la siembra. Aquí Meloidogine más Fusarium a la siembra, es decir, los dos patógenos juntos cuando cultivaron el tratamiento. Fusarium a la siembra, este es solo. Aquí tenemos Meloidogine a la siembra y después de 3 semanas tenemos Fusarium. Aquí se invierte, aquí los dos a las 3 semanas, aquí por separado y tenemos el testigo que no fue inoculado con ningún patógeno. Ok, una vez definidos los tratamientos, veamos los parámetros evaluados como les comentaba. El peso en gramo de las partes aéreas para evaluar el desarrollo vegetativo, el peso en gramo de las raíces y tenemos aquí en la última columna lo que corresponde al índice de nódulos radicales, donde el 5 pues es la mayor cantidad de nódulos en la raíz, de agallas, y el 1 es en el índice pues el que tiene el menor índice de agallamiento, la menor cantidad de agallas. En este primer tratamiento que corresponde a Meloidogine a la siembra, vean ustedes, el peso de las partes aéreas es el más bajo de todos los tratamientos, igual las raíces, eso quiere decir que esta es una planta muy achaparrada, muy chiquita y desde luego pues tiene el índice de nódulos radicales más altos, está totalmente agallada, una planta que quedó súper pequeña. En este tratamiento que llama muchísimo la atención tenemos Meloidogine a la siembra, Fusarium a la siembra y si se dan cuenta no tenemos ningún dato porque las plantas se murieron. Cuando ustedes tienen desde el inicio Meloidogine y Fusarium, la planta no sobrevive. La combinación entre ellos dos. De ahí que se de muchísima importancia pues a lo que hace el saneamiento del suelo. Si yo fumigo voy a reducir la incidencia de los nemátodos o si yo desinfecto mi suelo desde el inicio pues voy a disminuir la incidencia de nemátodos. Vean aquí el tercer tratamiento donde tenemos Fusarium a la siembra pero tenemos ausencia de Meloidogine, es el tratamiento con el mayor desarrollo vegetativo, tiene el mayor peso en las partes aéreas, tiene también un buen desarrollo radicular y tiene el menor índice de agallamiento. ¿Han escuchado o han visto alguna vez algún artículo donde menciona que Fusarium o algunas especies de Fusarium son estimuladoras del desarrollo vegetativo? Bueno, pues es una función que pudiera tener el hongo, pero este tratamiento nos deja muy claro que este hongo necesita definitivamente de las lesiones, de las cortadas que le causa a la raíz el nemátodo para ir y ocasionar una pudrición, porque si se dan cuenta aquí no tenemos ningún nemátodo lesionador, ningún nemátodo agallador que esté causando problemas en la raíz y pues la planta sobrevivió y libre de nemátodos. Aquí tenemos Meloidogine a la siembra, ocasionando lesiones, y Fusarium después de 3 semanas. Vean, tiene un desarrollo muy bajo la planta, tanto en el follaje como en la raíz, y un índice de agallamiento alto. Si se invierte, pues vean, diferencias tenemos aquí, pero en el índice de agallamiento. Primero tenemos, aquí, Meloidogine después de 3 semanas y Fusarium a la siembra se reduce el índice de agallamiento, es decir, si yo fumigué y a lo mejor al inicio no tenía nemátodos, pero el nemátodo vino a causar daño después,
puede reducirse el índice de agallamiento. Si no tengo Fusarium y Meloidogine a la siembra, pero llegan después de 3 semanas, le doy oportunidad a la planta que se desarrolle tanto en la parte aérea como en la parte radicular y el índice de agallamiento no es muy alto, ¿sí? Igual, aquí ya no tenemos diferencias muy marcadas entre Meloidogine y Fusarium, salvo en el índice de agallamiento. Si yo tengo solamente Fusarium a las 3 semanas o tengo Meloidogine a las 3 semanas, no hay diferencias significativas en el desarrollo, pero sí lo hay en lo que corresponde a el índice de agallamiento. Entonces, bueno, nos queda claro con este estudio que los patógenos se asocian, que los organismos patógenos pueden asociarse para causar un mayor daño. Entonces, la diversidad del suelo es una respuesta a la asociación de estos organismos. Los organismos benéficos también pueden asociarse, pero para un beneficio del cultivo. Entonces, desde aquí podemos concluir que es muy importante pues no solamente inocular microorganismos, sino monitorear también la diversidad del suelo, entender cómo se van equilibrando los grupos de microorganismos e incorporar materia orgánica. De este estudio pues se detectó una relación inversamente proporcional entre la diversidad microbiana y la incidencia de Meloidogine incognita. Es decir, si las poblaciones de Meloidogine incognita suben, quiere decir que la diversidad está baja y viceversa. Cuando nosotros incrementamos la diversidad, tienden a disminuir las poblaciones de nemátodos. Al término de los tratamientos con el consorcio de microorganismos benéficos se observó un incremento significativo en la diversidad microbiana y en la relación hongos-bacterias, además de incrementarse también las poblaciones de nemátodos de vida libre. Este es un ensayo en un ciclo de cultivo, pero es muy importante hacer monitoreos 1, 2, 3, 4 años para ir regenerando nuestro suelo. Nos ha tomado unas décadas degradarlo, nos va a tomar un tiempo regenerarlo. Entonces no esperemos que pues los resultados de un primer ciclo, si bien son interesantes, son positivos, hay que continuar monitoreando otras temporadas más pues para ver cómo va evolucionando la salud del suelo. Se requiere mayor cantidad de estudios que aporten información acerca del rol que juega la diversidad microbiana en la sanidad de los cultivos, así como propuestas de manejo que fomenten el cuidado de los agroecosistemas. Es decir, nuestros programas de manejo integrado no solamente tienen que ir en el objetivo de reducir las poblaciones de un patógeno, sino también ver la manera de incrementar las poblaciones de los microorganismos benéficos, porque eso es fundamental en la regeneración del suelo. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar la cápsula del día de hoy. Yo los espero en las próximas semanas para continuar hablando de estos interesantes temas que tienen que ver con la vida del suelo. Hasta luego.